Muchas gracias a todos los amigos de Mercado Fitness y principalmente muchas gracias a todos vosotros que habéis dedicado un ratito para estar aquí compartiendo un poquito conmigo para hablar de un tema que nos fascina, que es el entrenamiento y en este caso específicamente de entrenamiento funcional para personas mayores y vamos a enfocarnos en dos aspectos súper importantes, que es la funcionalidad y es la adherencia, ¿no? Cómo mantener esa gente entrenando con nosotros. Entonces, chicos, la verdad es que siempre me gusta hacer esas clases lo más interactiva posible. Entonces, estoy con el YouTube abierto aquí. Ponéis las preguntas, Ani va mirando. Si hay algo que es muy significativo, yo puedo reconducir. Y si no, al final charlaremos un poquito también para aclarar vuestras dudas. Puse el título de cómo entrenar al adulto mayor o las personas mayores, depende del país de habla hispana, se utiliza un término u otro, pero ya quería, antes de nada, preguntar sobre algo que es muy importante, que es sobre vosotros, para sabéis aquí quién ya entrena personas mayores. Entonces pone, por ejemplo, yo, para que yo sepa quién ya hace algún tipo de entrenamiento, bien sea entrenamiento en clases colectivas, bien sea entrenamiento personal, de personal trainer. Pero quien ya tiene algún contacto con personas mayores, por favor pone yo en el chat. ¿De acuerdo? Entonces es importante y si por acaso no entrena, pone que no, para que yo sepa cómo tengo que profundizar un poquito de ese tema. Y la segunda pregunta, mientras contestéis la primera, es saber quién ya usa elementos del entrenamiento funcional con vuestros mayores. Entonces, si tú usas entrenamiento funcional, pones las siglas EF y si apenas utiliza musculación, pone MUSC, que yo ya sé que eso es tu forma de abordar ese tipo de público. ¿De acuerdo? Pues, una vez que yo viendo aquí que la mayoría de vosotros ya trabaja con ese tipo de público, pues podemos avanzar un poco en los dos conceptos iniciales que vamos a trabajar y que necesito que tú tomes nota porque es importantísimo para la toma de decisión de lo que vamos a comentar. Os dije que trabajaríamos entrenamiento funcional y personas mayores y enfocaríamos también en dos aspectos, la funcionalidad y la adherencia. Yo quería compartir contigo dos definiciones que son bastante importantes para que podamos avanzar un poquito en relación a esto. El concepto de adhesión, que tiene que ver con comenzar un programa. Entonces, cuando alguien llega al tu gimnasio para apuntarse o te llama para empezar o comenzar un programa de ejercicio, estamos hablando de un concepto de adhesión. Entonces, ese es un concepto bastante importante. Entonces, imagina que yo hago un anuncio en Instagram y llega a mi gimnasio o a mi centro de entrenamiento, a mi estudio, 40 personas. Entonces, esas 40 personas son mi adhesión. Ahora, cuando yo quiero saber cuánto tiempo esas personas van a mantenerse, y ahí es importante diferenciar, comenzar de mantenerse, estamos hablando de adherencia, que es otro tipo de cálculo importante. Entonces, quería saludar a todos los amigos de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Perú, varios que estoy mirando aquí, y quería preguntar si tú consigues claramente entender ese concepto de adherencia y el concepto de adhesión. Si eso está claro, pone dos A's, AA, en el chat de YouTube, que yo sé que puedo avanzar ahora con esos conceptos para reforzar cómo nosotros vamos a manejar y qué estrategia nosotros vamos a utilizar para mejorar esto. Es muy importante nuestro vocabulario. Entonces, adhesión llegó y se apuntó. Entonces, adherencia
mantenerse durante un tiempo determinado. ¿Ok, chicos? Pues, siguiendo, siempre me gusta poner algunas bibliografías importantes para que podamos profundizar más, bien sea en nuestro workshop, que serán 6 horas, o bien a través de estudios propios. Y aquí hay dos libros para hablar de adhesión y adherencia que merecen mucho la pena. El primer libro es un clásico de Marcos y Forge, es un clásico sobre qué motiva a las personas. Y un libro que también es un clásico, que es del Stuart Biden, que es la psicología de la actividad física. Y estos dos libros yo recomiendo principalmente ese segundo, porque es una edición bastante nueva, que de 2021. Y si os fijáis en el capítulo 13, hay un capítulo exclusivo para hablar de actividad física en el adulto mayor, que es lo que estamos hablando aquí, y trabaja muy bien esos aspectos que llevan a adhesión y la adherencia. ¿De acuerdo? Entonces, mucho de lo que os voy a hablar son conceptos que están en estos dos libros. Algo que yo siempre me gusta recordar, pero que muchas veces no está claro, muchas veces no tenemos la real magnitud de cuánta gente hace ejercicio. Y antes de hablar de ejercicio, yo quería hablar de actividad física, que no es un ejercicio físico reglado como tal, pero nos caracteriza si nuestra población es sedentaria o no. Y empieza a preocuparme porque cuando pasan los años, cada vez la gente hace menos ejercicio, llegando a 65% de la población de América del Sur que no hace nada. Eso llegó a quedar peor durante la pandemia, llegó a casi 80%, pero que está claro, es una relación entre cuanto más años, menos se mueve. Pero eso estamos hablando de actividad física. Y siempre me gusta también recordar que como hablamos de ejercicio físico, la cosa se pone bastante chunga, para utilizar una expresión bastante castellana. Porque yo puse ese dato que es de IRSA, que muchos conocéis, que dice que menos que 5%, 4,5% en Brasil, 3,5% en Argentina, de las personas van a un gimnasio para apuntarse. O sea, más de 95% de la población no va a un gimnasio. Entonces, si él va a apuntarse en un gimnasio, estamos hablando de tasa de adhesión. Él fue y se apuntó. Y esa tasa es muy baja. Pero que quiero que os fijéis con importancia es que tú puedes decir que el hecho que él no vaya al gimnasio depende mucho de factores que no son solamente factores que tienen relación con la atención, con la parte nuestra. Factores sociales, económicos, de distancia. Pero hay un otro dato que me preocupa muchísimo más que este, que es el otro, que tiene ahora relación con quién, con la adherencia. O sea, de ese 5% que se apuntan, 95% lo dejan antes de completar un año. Entonces ahora vemos que la adherencia a estos programas es muy, muy baja. Y tú dices, profe, pero claro, calculaste la adherencia para un año. Pero con 90 días ya hay mucho efecto del ejercicio. Sí, pero 60% lo deja. Más, ¿verdad? El 60% lo deja antes de 60 días. Entonces estamos hablando que la adherencia es bastante baja a esos programas. Y ahí podéis ver que cada vez más gimnasios buscan ofrecer entrenamiento funcional en un intento de mejorar un poco esas tasas, estos valores, ¿no? Siempre me gusta decir que hoy en día el entrenamiento funcional está presente en muchos eventos, no solamente eventos de área del fitness como IRSA, como Arnold, pero también eventos científicos como este que os pongo aquí, que es el primer Congreso Mundial de Entrenamiento para Personas Mayores. Y esos programas de entrenamiento, como podéis ver el nuestro aquí, son programas que mueven mucha gente y además conseguimos hacer eso con un costo bastante más barato que intervenciones clásicas. Eso llevó a que muchas personas intentan descubrir qué hacemos para conseguir esas tasas de adherencia tan buenas. Y es un poco de lo que vamos a hablar hoy, de qué hace nuestro grupo de investigación y cómo nuestra labor científica y práctica de entrenar todos los días con mayores
nos llevó a modelos de entrenamiento que tienen una mejora de la adherencia bastante significativa. Aquí hay varios libros que tratan sobre entrenamiento de nuestro grupo, que he tenido el placer de ser autor, pero hoy vamos a centrar básicamente en este libro, que es el libro de entrenamiento funcional para personas mayores y las estrategias para mejorar la funcionalidad o capacidad funcional, si prefieres ese término, y también estrategias para mejorar la adherencia. ¿De acuerdo? Dame un ok si esta parte introductoria está ok, si estás comprendiendo bien, porque ahora voy a profundizar un poquito en esos temas y me gustaría asegurar que tenéis claro los conceptos iniciales y también la problemática que tenemos para solventar esto. Chicos, esta gráfica es una gráfica muy clásica que nos muestra un limiar, un umbral entre independencia y dependencia. Entonces aquí tenemos un individuo que en el día de hoy que va a entrenar, él es independiente, él puede sentarse, levantar, puede peinarse, puede hacer muchas cosas, pero si no conseguimos mantener eso con entrenamiento, se va a tornar dependiente. Eso es una gráfica bastante clásica que todos conocéis de funcionalidad y esa gráfica muy clásica nos muestra que hay un umbral. ¿Qué significa ese umbral? Aquí aparece en verde mayores que entrenan a través de entrenamiento funcional y en rojo también. Y como veis la edad en la vida adulta, no hay problema porque mismo siendo sedentario, la fuerza está arriba de lo que necesitamos para esas tareas de la vida diaria. A medida que llega los años, vamos viendo que la fuerza, la resistencia, la agilidad que yo tengo, llega a este umbral y ahora yo entro en esta fase ahora que soy dependiente, o sea, que necesito una persona para ayudarme. Esa gráfica de la parte física, pero me gustaría salientar que a nivel cognitivo pasa lo mismo. Aquí tenéis la misma gráfica ajustada a través de nuestra reserva cognitiva. Para que yo pueda hacer las acciones del día a día, también es necesario una serie de magnitudes cognitivas para eso. Cálculos, planear, escuchar, retener. Y lógicamente todos vamos perdiendo eso con el tiempo. Pero si yo estimulo esa reserva cognitiva, yo puedo llegar a 80, 90 años de manera funcional cognitivamente, hablando, sin ter esa pérdida. Y el ejercicio físico nos muestra ser un gran factor protector para esto. ¿Ok? Entonces tenemos esos dos cuidados. Claro, cuando vamos a pensar en las actividades de la vida diaria de las personas mayores, nosotros deberíamos pensar que el rendimiento o la performance de las personas mayores es que ella pueda hacer sus labores de la vida diaria lo mejor que pueda. Entonces no tengo que entrenar para correr un maratón, para tener una RM muy alta, es sí para que pueda conseguir lograr hacer las tareas de la vida diaria. Entonces, me gustaría que tú escribieras A, V, D, actividades de la vida diaria, porque va a ser algo que vamos a tratar mucho y no quiero que tú te olvides siempre que nuestro objetivo va a ser mejorar esas actividades de la vida diaria. Entonces, cuanto más información yo tenga de cómo él hace las actividades de la vida diaria, A, V, D, mejor está ajustado nuestro entrenamiento para esas personas. También vale resaltar que hoy día, por lo menos en Brasil, creo que nos vamos a jubilar con 90 años si la cosa sigue así, pero cada vez hay más personas mayores que están necesitando trabajar hasta los 75, a los 80, 85. Entonces las actividades de la vida diaria laborales también son muy importantes a la hora de tomar decisión de cómo voy a entrenar una persona mayor. ¿Ok? Y si estamos hablando de declinio, de pérdida de esas capacidades funcionales, es fundamental que tú no olvides que esa pérdida ocurre en varios sistemas. Sistema nervioso, cardiovascular, muscular, esquelético, y que nosotros en cuanto profesionales de educación física, lo que hacemos es dar estímulos específicos
para cada uno de esos sistemas mantenerse el mayor tiempo posible de la forma adecuada. Eso es clave para esto. Entonces, uno de los puntos que hemos intentado en la ciencia del deporte es crear baterías de test. Cuando hago baterías es un término que dice que son varios tests para medir la misma cosa, para intentar ver cómo está el sujeto y de una manera determinada intervenir. Y hay muchas baterías que fueron presentadas a lo largo del tiempo, muchas mismo. Quizás la más conocida de vosotros sea la Senior Fitness Test de Rickley Jones, una de las bastante conocidas. Esta otra es una batería bastante conocida, también porque ajusta ahora para personas que están en casas de apoyo, que llamamos de institucionalizados y normales, pero la gran cuestión es que esas baterías normalmente no miden muy bien lo que son las actividades de la vida diaria. Miden la resistencia, miden la fuerza de miembro inferior, miden la fuerza de miembros superiores, la flexibilidad, que son capacidades físicas, pero no se han centrado en medir lo que serían las actividades de la vida diaria. Y aquí viene un primer punto clave que quiero que tú tomes notas, porque te voy a mostrar ahora, te voy a brindar algunos tests que de verdad sí miden actividad, acciones relacionadas con actividad de la vida diaria. Por eso quiero que tú escribas, por favor, en el chat, porque va a necesitar de eso, tests AVD. Voy a escribir aquí en el chat y tú me sigues, ¿ok? Del YouTube. Test AVD. Quiero que tú me sigas sabiendo que lo que te voy a enseñar ahora no es para medir la fuerza, no es para medir la resistencia, es para medir cómo es la performance de tu alumno realizando actividades de la vida diaria. ¿De acuerdo? Entonces vamos. Aquí tenéis dos tests que miden la destreza. Destreza en español se dice igual en portugués. Y esa es la capacidad que yo tengo de realizar este tipo de tarea. Entonces, todo lo que yo necesito para hacer esta prueba y todas las que voy a mostrar es un crono, es un móvil, es un reloj, como te enseño aquí. Y ahora yo voy a medir cuánto tiempo esa señora tarda en poner y quitarse una camiseta. Voy a ver cuánto tiempo ella tarda en cambiar 5 galones que están en la parte de abajo hasta la parte de arriba. Si tengo los tiempos ahora en segundos. Voy a un otro padrón ahora de levantarse y la voy a medir de dos maneras. ¿Cuánto tiempo mi mayor tarda en levantar 5 repeticiones? Ve que es distinto del test de Rickley Jones, que estoy 30 segundos y puedo hacerlo lento. Aquí no. Aquí son 5 segundos lo más rápido posible, porque necesito de potencia para actividad de la vida diaria. ¿Y cuánto tiempo tarda en ponerme en bipedestación, saliendo de estar tumbado boca abajo en posición supina, como estás ahí, hasta la posición? Entonces aquí tengo otros dos tests específicos para esto. Y caminar, y aquí hay dos tests bastante conocidos por vosotros. Un test de marcha, de caminar 10 metros por tiempo, que nos indica la funcionalidad y puedo relacionarlo con sarcopenia, con dinapenia. Y aquí un test que estima equilibrio dinámico y agilidad, que es el TUG, y que nos dan muchísima información sobre esto. Entonces aquí ya hay un cambio de paradigma, que es de entender que las actividades de la vida diaria no se mide con test de un RM, con test de Cooper, con test de la milla y con nada sobre eso. Entonces la primera cosa es especificidad. Esa palabra especificidad es muy importante para que entendamos qué evaluar en estas personas mayores. Otro punto que yo no quería dejar claro, o que no quería dejar sin tocar, es que el ejercicio físico, para mejorar esas actividades, él necesita un ambiente determinado y necesita también estimulación cognitiva. Yo no puedo pensar el ejercicio por ello mismo. Esto desde 2018, junto con profesor García Manso de España y Rezende Neto, que en su momento era mi alumno de doctorado,
ya hemos publicado recordando esto. Las acciones de evocar y de resolver cosas mientras se entrena son muy importantes para tener determinadas adaptaciones cerebrales. Esa parte yo voy a pasar porque por las contestaciones vuestras, casi todos aquí ya saben qué es entrenamiento funcional y ya han leído muchos artículos de mi grupo, algunos libros. Entonces ya sabéis que entrenamiento funcional no es un método, es un abordaje que utiliza ejercicios físicos que sean multicomponentes, que sean multiplanares, que sean multiarticulares y que tengan transferencia para la vida diaria. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con estar haciendo circuitos, con conos y cosas nada. O sea, hay que poner mucha carga y saber mucho qué está haciendo. Pero ya hemos definido bastante en la literatura internacional o que es entrenamiento funcional, incluso la definición que utiliza el Colegio Americano de Medicina del Deporte es la definición planteada por nosotros en 2014. Entonces, si alguien tiene problema con eso, luego me manda por WhatsApp una pregunta y yo puedo contestar con audios, con esto, pero está bastante claro qué es el entrenamiento funcional. Y si yo quiero pelear contra este declinio funcional que yo he mostrado antes, está claro que yo voy a utilizar ahora capacidades físicas como fuerza, como potencia, como equilibrio, como resistencia, en padrones de movimiento para contrarrestar esto. Entonces, si yo tengo un declinio del sistema nervioso, está claro que yo voy a coger un balón y voy a poner en la pared para el mayor y lo voy a tirar con la máxima velocidad posible porque yo quiero estimular el sistema nervioso. Entonces, y así vamos pensando en cada capacidad física. Entrenamientos enfocados en la hipertrofia no tienen sentido para personas mayores. No solamente porque mi foco es la mejora de las actividades de la vida diaria, como si yo busco estudios muy potentes que han evaluado bastante más de 1000 personas, nos muestran que la fuerza es un mejor predictor de la salud que la hipertrofia. Dicho de otra manera, es más cuando intento relacionar la muerte de mayores y ajustar eso para qué es más importante para evitarla, la fuerza evita más que la hipertrofia, porque yo necesito de fuerza, no de hipertrofia, para hacer las tareas de la vida diaria. Por supuesto que vienen juntas, pero no totalmente juntas. Entonces nuestro foco es mejorar la fuerza y secundariamente que venga mejores de hipertrofia. Pero no utilizo métodos específicos para hipertrofia, para que no se me comprenda mal como esto. Aquí tenemos un modelo de sesión bastante conocido por muchos y por la literatura científica, donde presentamos un modelo multicomponente de sesión que aparece en este libro también, que os había enseñado, donde tenemos una parte de la sesión para trabajos de movilidad, estabilidad y activación muscular y también cognitiva para las personas mayores, tareas de coordinación, de velocidad, de potencia, de agilidad, tareas de fuerza en padrones de movimiento, que hablaremos un poco más, y tareas cardiometabólicas. Chicos, algo importantísimo. Cuando se analiza la ciencia y se ve las evidencias del entrenamiento funcional para muchísimas variables, desde potencia, como aspectos inflamatorios que aparecen en ese artículo, desde volúmenes diferentes, si una serie, si tres series, y la respuesta también a inflamación, desde estudios que comparan un entrenamiento tradicional y funcional para la composición corporal, muchos estudios nos enseñan que hoy día este modelo de sesión es bastante efectivo, incluso para mejorar las funciones ejecutivas, que si nos sobra tiempo hablaremos un poquito sobre eso. Pero nuestro punto es la adherencia. Entonces quiero enseñarte para que tú pienses en algo, como el modelo de sesión que tú utilizas condiciona si tus mayores van a estar más tiempo contigo o menos tiempo contigo.
Ese interesante estudio de nuestro grupo, publicado en la revista Healthcare, comparó individuos entrenando de manera funcional o combinada. Combinada, máquinas de musculación más cardio y máquinas. Y queríamos ver el efecto en la composición corporal. Y si mirar, es que está aquí, si mirad aquí el resultado, verás que ambos grupos han perdido grasa y ambos grupos han ganado masa muscular. Los dos grupos que han entrenado, por supuesto, el que no ha entrenado, que era el control, no. Pero quiero que tú mires esto. Cuando analizamos el programa de entrenamiento en sus 16 semanas de entrenamiento, tuvimos en el entrenamiento funcional menos de 3% de pérdida, o sea, una adherencia de 97%. Y en el grupo que entrenó de forma tradicional, aunque tuvo los mismos efectos, tuvimos casi 20% de pérdida en apenas 16 semanas. Imagina si llegásemos a ampliar eso a lo largo del año. Entonces, parece que ese tipo de entrenamiento que llamamos de entrenamiento funcional, por su característica de hacer tareas en grupo, de tener toma de decisión, de variar mucho los patrones de movimiento, nos mejora muchísimo la adherencia al entrenamiento. Entonces, ese punto quiero que tenéis claro que el tipo de abordaje que hacéis, y después podéis preguntar todo lo que queráis sobre los tipos de actividad que hacemos, nos va a condicionar a que este alumno esté más tiempo con nosotros. Mismo que el efecto físico es el mismo, en este caso de musculación con cardio, pero la adherencia no. Y a mí me importa que las personas sigan entrenando conmigo, ¿ok? Entonces, este primer punto, adherencia, voy a dejar un poquito en stand-by ahora, luego lo retomo, tiene que estar muy claro. Y ahora quería abordar, me gustaría que tú escribiera adherencia ok en el YouTube, para que yo vea que hasta ahora quedó claro para ti qué es esto y yo pueda hablar un poquito de la respuesta funcional al entrenamiento. No se puede escribir adherencia ok o simplemente AD ok, me deja bien para saber que vamos juntos, que vamos siguiendo juntos este camino de aprender. Ok. Mira, ahora voy a hablar un poquito sobre el efecto de la funcionalidad. Aquí tenemos un estudio que comparó también entrenamiento funcional con entrenamiento tradicional durante 16 semanas de entrenamiento y luego desentrenó 28. Esto fue debido a la pandemia. Y yo voy a utilizar ese estudio apenas para que tú veas la diferencia entre un test específico y tests que no son específicos. Porque só merece la pena utilizar tests que nos brinden información. Entonces vamos a ver aquí. Aquí están 5 tests que yo te comenté antes. Quitar y poner la camiseta, levantar y caminar el tug, sentar y levantar, test de las botellas, de los galones, de las botijas, de los botellones, no sé cómo llamáis, cada uno de los países de Sudamérica tiene un nombre distinto, y el test de 10 metros. Lo que quiero que tú veas que la línea azul es el grupo que entrenó funcional y la línea roja es la que no entrenó, que quedó parada. Si yo no entreno, yo peoro. Entonces, como los tests son por tiempos, vea que el tiempo que tarda en hacer las cosas cada vez va a peor en todos los tests. Ahora, mira qué curioso. Cuando yo entreno 16 semanas, la señora reduce el tiempo que tarda en quitar la camiseta. Y cuando para de entrenar por la pandemia, empeora. Pero llega donde estaba, mientras el otro ya está mucho peor. Si miramos aquí cuánto tiempo mi mamá tarda en cambiar los 5 galones de posición, veremos que mejora muchísimo el tiempo de esa tarea del día a día con el entrenamiento. Y cuando llega la pandemia, queda 28 semanas sin entrenar, empeora, pero queda un poquito mejor que estaba. Mientras el grupo que no entrena cada vez va a peor. O sea, lo que te quiero enseñar es que tú tienes aquí tests sencillos
con un crono que te dan informaciones muy valiosas de cuál es el estado funcional de tu alumno. ¿Perfecto? Entonces ahora necesito que tú escribas para mí aquí funcionalidad. Funcionalidad para que sepamos qué estamos buscando mejorar ahora. Uno de los tips importantes para mejora de la funcionalidad del mayor es mejorar su autoeficacia. ¿Qué es autoeficacia, ese concepto de Bandura? Es que él crea, que le acredite, que le crea, que le tenga la sensación que puede hacer cosas. Entonces, autoeficacia no está relacionado con yo ser capaz de hacer o no. Es la percepción que yo tengo de ser capaz de hacer o no. Entonces, todos nuestros entrenamientos nos buscamos que ellos tengan la sensación que son capaces de hacer. Por eso, todas esas variables del entrenamiento que te enseño aquí, de movilidad, de estabilidad, van siempre ajustados a su capacidad. Si no consigue una movilidad con una alavanca muy grande, va a empezar con una alavanca más pequeña, pero tiene la sensación que puede hacer eso. Si no coordina hacer esa movilidad con un desplazamiento anterior-posterior, va a ser parado, mismo que el gasto calórico sea menor. Entonces siempre vamos ajustando para que él tenga una autoeficacia que pueda conseguir hacer. Entonces, son varios estudios publicados en buenas revistas, como de nuestro compañero aquí, Marcos Pardo, que nos plantean estrategias como esta para que en el entrenamiento la adherencia sea mejor. Por ejemplo, otra que yo te brindo es que ellos pueden hablar. Entonces yo hago tareas que ellos hablan, tomando decisiones, mismo que sea un espejo, mismo que en la recuperación una diga 2 derecha, 3 izquierda, hay una interacción y esa interacción mejora la funcionalidad, que es uno de los puntos, y mejora la adherencia. Y así vamos manejando esas posibilidades. Otro punto clave, clavísimo para mejorar esto, es saber si al mayor le gusta lo que está haciendo o no. Y aquí la escala de afectividad que mide cuánto le gustó la sesión de entrenamiento es fundamental. Y no porque me guste a mí, es porque hay muchísimos estudios mostrando que si el mayor te da 2 o 3 puntuaciones negativas, tú tienes 95% de probabilidad que él va a dejar el entrenamiento. Entonces al final le preguntar de más 5 como el máximo de placer y menos 5 el máximo de desplacer es una información clave para que tú puedas controlar esto. Juntamente con el esfuerzo son elementos claves para que tú puedas ahí sí establecer tus patrones de movimiento. ¿Cómo nosotros mejoramos la funcionalidad? Nosotros trabajamos específicamente patrones de movimiento relacionados con acciones del día a día. Agacharse, como hacemos con adultos, con dominancia de cadera y de rodilla, pero claro, adaptado a ellos, empujes horizontales y verticales, acciones de tirar, de transporte y rotaciones casi siempre hasta 30 grados de forma controlada. Eso nos ayuda muchísimo a hacer combinaciones, porque yo puedo combinar casi todo. Puedo combinar una sentadilla con un empuje horizontal. En función del tiempo y del ajuste, nosotros combinamos esto. Y nos da mucha flexibilidad, porque dentro de cada padrón tenemos muchísimos ejercicios. Entonces planeamos por patrones de movimiento. Y cuando vamos a controlar la dosis de entrenamiento, nos ayuda muchísimo a pensar también cómo vamos a establecer esa relación de trabajo-pausa para controlar esa dosis de entrenamiento. Y por supuesto, para poder con los mayores ajustar a esa forma un poco más funcional, vamos aumentando la complejidad siempre que es posible, porque muchas veces puede no tolerar una carga muy alta, pero yo consigo un esfuerzo más grande por la complejidad.
Podéis ver aquí una tabla nuestra de entrenamiento, que hay las series, las repeticiones, pero hay un número que es la complejidad del ejercicio. Entonces, igual que a carga, nos importa mucho saber la complejidad. Y ahora, si os acordáis, al principio, cuando yo expliqué sobre pérdida física, expliqué sobre pérdida cognitiva también. Y aquí entra la pregunta clave, ¿no? Todo eso está muy bien, pero si yo pudiera, en cada una de estas sesiones de entrenamiento, en cada una de ellas, dar algún estímulo cognitivo, ¿qué os parece? ¿Eso sería interesante o no? Pienso que sí, ¿no? ¿Quién quiere saber algo más sobre esto? Pone quiero en el chat y te puedo enseñar algunas combinaciones. Como tenemos muy poquito tiempo, no podré explicar en profundidad nuestra, nuestra propuesta Brain Functional Training, pero yo traje algunos videos aquí para enseñarte primero capacidades físicas. Aquí podéis ver entonces una capacidad física coordinación con una tarea de ajustar los conos para que sea un buen trabajo de memoria de trabajo, como veis aquí. Aquí podéis ver ahora un trabajo de control inhibitorio, que es una función ejecutiva importante que los mayores pierden, con lanzar en la pared. Podéis ver lanzando en la pared. Y verás que en la pared hay formas, triángulos, círculos, y ella debe lanzar donde no esté aquello que yo he dicho. Yo digo triángulo, ella tiene que lanzar en otra cosa que no sea triángulo. Aquí un ejercicio también combinando ahora marcha con flexibilidad cognitiva. Ela está marchando, va en un padrón determinado. Cuando ela acostumbró, yo cambio este padrón. Y ahora, este que quizás os sea más familiar, que son ejercicios de fuerza. Aquí yo tengo un remo de tirar, mientras hacemos una memoria un trabajo también para estimular la memoria. Aquí le digo frutas, manzana, ela me dice otra, naranja, la próxima tiene que decir manzana y naranja, ahora yo digo pera, manzana, naranja, pera, y así vamos haciendo tareas de esa naturaleza. Aquí un transporte para mejorar la funcionalidad, que conocéis. Lo que pasa es que en el día a día no me sirve solo transportar, tengo que transportar y tomar decisiones. Entonces aquí igual, cuando decimos stop, ella tiene que continuar. Cuando digo sigue, ella tiene que parar. Aquí también tareas para la flexibilidad cognitiva, como llamamos aquí en Brasil de muerto y vivo, siempre con comandos determinados para esto. Esa metodología hemos publicado recientemente en la revista Frontiers, Frontiers in Aging específicamente. Me podéis mandar un WhatsApp luego, perdón, un direct por Instagram y os mando el artículo completo, si alguien tiene ganas de leer. Pero básicamente lo que mostramos en este artículo es que esta estrategia llamada Brain Functional Training posee una activación bastante mayor del córtex y principalmente cuando pensamos en córtex prefrontal tenemos una activación bastante superior a las tareas físicas per se. Recordáis que con todas las estrategias, más importante que la intensidad es que tu alumno siempre venga. Entonces yo siempre digo que la adherencia vence al final. La adherencia vence la intensidad. Quería agradecer a mis chicas que aquí que nos sirven para mostrar un poco de lo que hacemos y por supuesto también a todos vosotros de Mercado Fitness y toda la gente que dedica un poquito de su tiempo para estar aquí aprendiendo, además de compañeros de otras universidades de Brasil y del mundo que nos ayudan a estar eh, pudiendo presentar propuestas prácticas, pero con fundamentación científica. Y aquí dejo mi Instagram para si tenéis cualquier duda técnica y cualquier pregunta sobre el workshop, Emi estará encantada en responderos también y ayudarlos. Muchísimas gracias por la oportunidad, chicos.